Estamos en nuestra clase de lengua y literatura de segundo año medio, que les habla la profesora Paula, y vamos a trabajar también con la profesora Marta Rivas, ¿ya? Lo primero que queremos darles a conocer a ustedes es el plan lector. Nosotros ya les enviamos a su WhatsApp el PDF del primer libro que ustedes tienen que leer para el 15 de abril, que es El viejo y el mar, ¿ya? El 15 de abril es una fecha estimativa, pero ya deben estar leyendo El viejo y el mar. Vamos a tener una clase de análisis de esta lectura, pero es importante que ustedes tengan, ¿cierto?, la oportunidad de leer con anticipación. El segundo control de lectura de este trimestre es El corazón del ator y El gato negro de Edgar Allan Poe. Son esos dos cuentos que van a ser también aproximadamente el 15 de mayo. Es solamente una fecha estimativa aproximada, ya, pero para que ustedes sepan. En el segundo trimestre, si Dios así lo permite, vamos a tener dos controles de lectura también. Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, y Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Para nuestro tercer trimestre, vamos a leer Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y Juventud en éxtasis, ¿ya? Las evaluaciones que vamos a desarrollar en nuestra clase de lengua y literatura. Vamos a tener controles de lectura, evaluación de contenido, pero también vamos a trabajar en actividades prácticas durante la clase. La idea es que las actividades se puedan hacer durante la clase para que no tengan trabajo extra. Bien, partimos con nuestra unidad 0. Esta unidad es la unidad de nivelación, donde vamos a reforzar los contenidos del año pasado. Si bien es cierto, han sido años sumamente distintos a lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero hemos tenido que, de alguna manera, el año pasado priorizar los contenidos para ustedes en primero, y este año también hemos partido con esta unidad 0 con la finalidad de poder recordar y poder mencionar algunos conceptos de contenido que ustedes debiesen saber, ¿ya? Por eso que esta unidad 0 es la unidad de reforzamiento, donde vamos a recordar lo que ustedes vieron el año pasado. Lo primero que vamos a ver es este concepto mayor que involucra nuestra asignatura, que es la literatura. ¿Alguno de ustedes recuerda o tiene alguna noción de lo que es la literatura? ¿Alguien recuerda lo que es la literatura? Vamos, chicos, participen. Pueden dar sus opiniones sin ningún problema. Está el chat igual, para que puedan ir participando. Ángel. Ángel. ¿Un tipo de arte? Es un tipo de arte, muy bien. Todas las artes tienen un elemento, ¿ya?, con que expresan. En el caso de la literatura, ¿cuál será ese elemento esencial, la base de la expresión de ese arte? ¿Cuál es? Lo escrito, la escritura, la palabra, muy bien. El objetivo de nuestra clase es que podamos reconocer los tipos de mundos presentes en la literatura. Como sabemos que la literatura es un arte que emplea la palabra como un medio de expresión, es que en la literatura nos vamos a encontrar con mundos creados por un autor. Como dice ahí, leer te da alas. ¿Por qué? Porque a través de la lectura nosotros vamos a encontrar diversos tipos de mundos que fueron creados por una persona, ¿ya? Y que esos mundos tienen personajes, tienen ambientes, tienen historias que a nosotros nos permiten conocer más allá. Bien, el concepto de literatura, como ustedes bien lo han mencionado, sus compañeros lo han mencionado, tiene que ver con que la literatura es una manifestación artística, como lo es la música, la danza, el cine. La literatura también es un arte, es una manifestación artística que se basa, ¿cierto?, en el uso de la palabra y del lenguaje. Los elementos reales y ficticios de la literatura. Nosotros sabemos que la literatura
Si bien es cierto, hay historias que son reales, hay novelas que son, cierto, autobiográficas y que sucedieron en la vida real, pero también en la literatura encontramos hechos ficticios, ya que se mezclan también con la realidad. Entonces, la literatura presenta esta situación comunicativa, donde encontramos que hay un autor, ya, por un lado, hay una obra que es, cierto, lo que nosotros leemos, que es la historia, es el mundo que allí encontramos, y hay un lector real. En este caso, nosotros. Por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, que es un libro que ustedes van a tener que leer. El autor, cierto, es Gabriel García Márquez. La obra en sí es esta historia que narra, que es contada en Crónica de una muerte anunciada, la obra en sí. Y el lector van a ser ustedes y voy a ser yo también. Pero también tenemos una situación comunicativa ficticia, donde hay un narrador. ¿Se acuerdan cuál era el narrador? ¿Qué función cumplía el narrador, chiquillos? Contando la historia. Ya, el que va contando la historia. ¿Alguien más que quiere aportar a la función que cumple el narrador? ¿Se acuerdan ustedes que en la literatura nosotros encontramos 3 grandes géneros? Que es el género narrativo. ¿Cuáles eran los otros? Informativo. Dentro de la literatura. Tenemos el narrativo. ¿Cuál es el otro que está relacionado con los poemas, la expresión de sentimientos? Como Chiquibelí. ¿Poemas? Ya, pero ¿cómo se llamaba el género en general? Literario. No. Cerca, pero no. Lírico puso Josefina Carrillo. Ya, muy bien, Josefina. Hablante, donde está el hablante lírico viene de el género lírico, ya, donde está todo lo relacionado con los poemas, los versos, la expresión de sentimiento. Pero nos falta una, que está escrita en guión, que ustedes también lo vieron el año pasado. Tenemos el género narrativo, el género lírico, ¿y cuál es el otro género? Falta uno. Donde no hay un narrador, sino que los propios personajes a través de los diálogos nos van contando la historia, o nosotros la vamos conociendo. ¿Se recuerdan? Es el género dramático. Entonces tenemos 3 géneros: género narrativo, género dramático y género lírico. Como bien se menciona acá, en este tipo de obra nosotros encontramos el narrador en el género narrativo, el hablante lírico en el género lírico y los personajes en el género dramático, ¿ya? Y están los lectores ideales. Y allí encontramos nosotros los mundos o el mundo literario en este tipo de obras, ya sea cualquiera de los 3 géneros que acabamos de mencionar. Entonces encontramos un mundo literario que es real y otro que es creado. Aspecto importante de una obra literaria: siempre, siempre va a haber, como dice ahí, va a estar el autor, que es el que tiene la técnica para escribir, que escribe en una época determinada. Eso es importante, porque la vida del autor, lo vamos a ver más adelante, pero la vida del autor, la época en que escribe, la corriente literaria que él sigue, influye mucho en sus obras, ¿ya? Tenemos la obra también, que es la expresión e intención estética, en la forma y el contenido que nosotros encontramos, y tenemos el lector, a quien se dirige el mensaje y quien toma una actitud frente al texto. En el contexto de producción de las obras literarias, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar que hay un contexto extraverbal, es decir, las circunstancias no lingüísticas. ¿Cuáles son esas? El espacio, el tiempo, la condición de los hablantes. Encontramos el contexto histórico. ¿Cuáles son esos? Los acontecimientos socioeconómicos, los políticos, religiosos, científicos, tecnológicos. El contexto cultural, la sociedad, el sistema de pensamiento, código estético, tendencias artísticas y estilos, mitos, creencias, estereotipos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona escribe una obra, escribe una novela,
no solo escribe la novela, sino que también influye en esa escritura, en esa expresión, todos estos contextos, el tiempo, el espacio, el pensamiento político del autor, influye también la sociedad en que está inserto, el estilo de vida que llevaba este autor, todo eso influye y nosotros muchas veces lo podemos ver reflejado en las obras literarias. Hasta ahora, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Vamos a pasar a las funciones de la literatura, que estas son, ¿cierto?, entretener, tiene también que entregarnos enseñanza, didáctica moral, cognitiva, entregar conocimiento, estética y una crítica social. Los mundos narrativos posibles, que es lo que nosotros nos vamos a centrar hoy día a través de la guía número 1, está relacionada con que los mundos narrativos se caracterizan por ser un universo de ficción manifestado por las palabras. Es decir, que nosotros allí encontramos en el relato, en estos mundos narrativos, encontramos un mundo distinto al nuestro, con personajes, con un ambiente, con acciones que son propios de ese mundo, que fueron creados en la mente, ¿cierto? Y en la capacidad creativa que tenían los autores. A través de este se construye un relato, se utiliza la descripción y el diálogo entre quienes, los personajes, el espacio, el tiempo, las acciones. ¿Recuerdan ustedes la función que cumplen los personajes? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué función cumplen los personajes dentro de un relato? Por mi escaso recuerdo, profesora, son los ¿Ya? que van como armando la historia según lo que le acontece a ellos. Ya, muy bien. El protagonista es el principal y él va contando, o sea, no contando, se lo pueden ir narrando o él contando su historia de lo que iba pasando durante el tiempo, y después están los demás personajes que van contando las cosas que el personaje principal no vivió o no contó. Muy bien, lo felicito. Lo recuerda muy bien. Lo recuerda muy bien. Tiene que ver, ¿cierto?, con que los personajes son los que van desarrollando las acciones y son los que van dando vida a esta historia. Existen los personajes, ¿cierto?, como decía su compañero, los personajes protagonistas, los principales, que de alguna manera, ¿cierto?, toda la historia gira en torno a ellos, ¿ya? Pero también están los personajes secundarios, que de alguna manera hacen y ayudan, ¿cierto?, a que el objetivo del personaje principal pueda ser cumplido. Muy bien. Los hechos narrados en una realidad independiente, una entidad distinta de lo concreto. Ya nosotros, la literatura nos permite poder crear ciertos distintos personajes, no solo humanos. En las fábulas, por ejemplo, son contadas, ¿cierto? Y nosotros allí vemos cómo los personajes son animales que tienen características, cualidades, acciones de seres humanos, ¿ya? Entonces, los tipos de mundo literario, vamos a encontrar dos grupos. Según el tipo de realidad representada, tenemos el mundo cotidiano, el onírico y el mítico. Según el efecto que persigue con su representación, vamos a encontrar el mundo realista, mundo maravilloso, fantástico y legendario. Vamos a ver algunos de ellos. Dentro de los más conocidos tenemos el realista, el fantástico. El realista, ¿cierto?, es factible de suceder en nuestro mundo real, ¿ya? Generalmente está asociado a lo que acontece hoy en día, ya o en algún momento, ya que respeta las leyes y limitaciones y principios. Aquí los personajes son reales. Tenemos entonces como ejemplo Bajo la misma estrella. El mundo fantástico presenta un quiebre de estas leyes que tiene el mundo realista. Hay un quiebre de la realidad, ¿ya? Que se rigen de la estabilidad del mundo real, por lo tanto se altera esta lógica de hechos, por tanto para el lector como para sus personajes. Una de estas obras es La Metamorfosis. Los tipos de mundo, continuamos con los tipos de mundo, antes de pasar al mundo que nos convoca. El mundo maravilloso, para que tengamos una noción, el mundo maravilloso es distinto al real, ya que actúa con sus propias leyes y principios. Ya se aparta de lo que es real, acontecen sucesos que son imposibles de proyectar en nuestra realidad.
¿ya? Pero que en el relato se vivencian como normales. Nosotros dentro de la obra encontramos que esas acciones son posibles en ese mundo, ¿ya? No en el nuestro. El mítico tenemos y hace referencia al pasado remoto, a los orígenes, presentando sucesos sobre el origen de la cultura o de un fenómeno de la naturaleza. Generalmente los personajes son dioses, semidioses, héroes, y ahí tenemos la Odisea de Homero. Tenemos también el mundo onírico, que es el que vamos a trabajar hoy día. El mundo onírico representa la realidad de acuerdo a la irracionalidad lógica que se presenta en el mundo de los sueños. A veces pareciera que fuese real, pero a veces pareciera que fuese un sueño. Por lo tanto, se tiende a lo confuso, a lo inestable, a lo contradictorio. Y también tenemos de ciencia ficción, muestran una proyección del tiempo presente y posibilitada por la ciencia y la tecnología, ¿ya? Bien, hoy nos centraremos en el mundo onírico, para ello vamos a trabajar con la guía número 1. ¿La tienen, cierto? ¿Tienen su guía número 1? ¿Todos tienen su guía, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ir, Martita va a ir dando para poder que nos vayan respondiendo. Profe, pero ¿pasó la lista enseguida o no? Porque ya van a hacer la... Sí, pasemos la lista antes de trabajar la guía. Sí, porque si no después... Ya. Segundo Ángelo Baeza o Ángelo Baeza. ¿Ángelo Baeza? No. No. ¿Antonella Baeza? Presente la Antonella. Vayan diciendo presente, chicos. Hola, Pola Bravo. Hola, Bravo. Chicos, necesito que me vayan respondiendo porque me están colocando en el chat, pero igual me pueden activar el micrófono. Antonella Camaño. Josefina Carrillo. Josefina Carrillo. Matías Castillo. Matías Castillo. Matías, parece que está ausente. Matías Constanzo. Matías Constanzo. Presente. Daniela Cuadra. O Daniel Cuadra, perdón. Daniel Cuadra. Ausente. Ignacia Fuentes. Francisco Gamonal. Francisco Gamonal. Rubén González. Rubén González. Ignacia González. Ignacia González. Brenda Enríquez. Está presente Brenda. Sí. Julio Hinojosa. Julio Hinojosa. Robinson Jara. Presente, profe. Gracias. Muy bien, El Robinson. único. Julio Monsalves. Presente. Gracias. Joaquín Moraga. Presente, dice Joaquín. Carla Navarrete. Presente. Gracias. Francisco Neira. Francisco Neira. José Ortiz. Mauro Parra. Presente. Presente. Leonardo Rojas. Presente. Gracias. Adolfo Sánchez. Maura Santos. Maura Santos. Ángel Sepúlveda. Presente. Gracias. Paula Gracias. Toledo.
Presente. Gracias. Segundo F. Fabián Araneda. Presente. Ahí está Fabián. Carla Bendaño. Presente. Martín Bustamante. Martín Bustamante. No. Joaquín Espinosa. Presente. Bien, Joaquín. Nayeli Fernández. ¿Así se dirá? Sí, pero no Nayeli está. Fernández. No, está presente. Valesca Flores. Presente. Jorge Fuentes. Jorge Fuentes. No. Brian García. Isaac Enríquez. Presente, profesora. Gracias. Sebastián Gracias. Jara. Sebastián Jara. Sebastián. No. Felipe Martínez. Felipe Martínez. Ausente. Nayadet Miranda. Nayadet Miranda. John Monsalves. Presente. Ya, muy bien. Max Montesinos. Presente. Está presente. Miguel Mora. Presente. Bien, Miguel. Presente. Gracias. Vicente Muñoz. Vicente Muñoz. Presente. Presente. Magdalena Neculpan. Magdalena Neculpan. Ausente parece. Máximo Neira. Presente. Presente. Jorge Ortiz. Presente. Gracias. Muy bien, Juan Jorge. Pablo Parra. Juan Pablo Parra. Presente. Sofía Quinteros. Sofía Quinteros. No. Ausente. Benjamín Quiroga. Benjamín Quiroga. ¿Presente? Ahí escucha un presente. Micael Rebolledo. ¿Se dice así, Micael Rebolledo? Presente, sí. Presente. Benjamín Reyes. Benjamín Reyes. Presente. Sí. Joaquín Sandoval. Presente. Gracias. Maritza Urrutia. No. Ausente. Camila Westphal. Presente. Presente. Y Leonardo Centeno. Leonardo Centeno. Presente parece. Ya, muchas gracias a quienes tuvieron la amabilidad de decir presente. ¿Ya? No tengan miedo a activar su micrófono, a hablar. Ustedes ya son compañeros, se conocen. Francisco Gamonal, del segundo E. ¿Quedó presente, Martita? Francisco Gamonal. Francisco El Gamonal. 10 de la lista. No había quedado ausente. Había quedado ausente. ¿Ves? Es que si es por el chat, cuesta un poco más poder ver si ustedes dicen presente. ¿Ya? Así que lo importante es que puedan activar su micrófono, sea para la lista o sea para si es que tienen alguna duda. Como hemos visto hasta ahora, hemos dado una pincelada de lo que ustedes vieron el año pasado, trabajaron con lo que es la literatura, con los mundos que pueden, los posibles mundos que nosotros podemos encontrar en las obras. ¿Algunos de ustedes escribe poesía, escribe novela? ¿Hay algún escritor acá? En el segundo E, segundo F. ¿A alguien que le guste escribir? ¿A nadie? ¿No? ¿Cómo no les va a gustar escribir? Yo creo que más de alguno que le gusta escribir no quiere decirlo. No, profe, a nadie le gusta escribir, por lo que me di cuenta. No le gusta escribir ni tampoco hablar, parece. Muy bien. Bien, lo importante entonces de todo lo que hemos visto hasta ahora es entender que la literatura nos permite esto,
El arte de la expresión, ¿sí? Crear canciones también, vale, Miguel Mora, ¿sí? Es una forma de utilizar la literatura, la palabra como un medio de expresión, así que también vale. Así que felicitaciones para los que escriben canciones, ¿ya? Como estaba mencionando, eso nos permite la literatura, poder conocer mundos, conocer ambientes, conocer historias, personajes, tramas, conflictos, ¿ya? Eso los encontramos nosotros en las obras y estuvieron presentes en la creatividad de diversos autores, ¿ya? Cuando nosotros hablábamos del contexto de producción, hablábamos de que la vida del autor también influye en su obra. Si el autor, por ejemplo, tiene una ideología política, tiene a lo mejor, está apegado a la religión, también vamos a encontrar que su forma de escribir, sus historias están relacionadas también con su historia de vida, ¿ya? Yo me imagino que el que escribe canciones, ¿ya? ¿Quién es el que escribe canciones? ¿Quién fue que colocó en esto? Me imagino que las canciones Miguel Mora. que él puede crear, ¿cierto? También están relacionadas con su experiencia de vida o con lo que también, ¿cierto?, le ha tocado vivir o lo que se está viviendo en el momento que él escribe. Decíamos que el contexto no solo tiene que ver con, muy bien, Miguel, cuando usted escribe, Miguel, también escribe relacionado con su entorno, ¿cierto? Si no nos quiere hablar por chat, por último. También, ¿cierto? Han surgido en este tiempo que ha sido un tiempo difícil para todos, sí, que ha sido un tiempo difícil para todos. Los artistas, los escritores, los que componen canciones, también lo han hecho a partir de la experiencia que todos estamos viviendo, ¿cierto? Con una nueva realidad, han surgido letras de canciones muy maravillosas, han surgido, ¿cierto?, historias, han surgido relatos, cuentos, microcuentos relacionados con una realidad. Y no solo con con personajes que a lo mejor pudiesen ser seres humanos, sino que también le han dado vida a objetos, a animales, a conceptos abstractos también, como personajes dentro de una obra. Y eso es lo que nos permite la literatura, poder expresarnos. Y lo que nosotros vemos en la poesía, podemos ver también la expresión en un relato, en un cuento, en una novela, lo podemos ver en una tragedia, en una comedia, cuando hablamos del género dramático, ¿ya? Así es que vamos a pasar entonces a el trabajo y a la revisión de esta guía, que es, ¿cierto?, nuestra guía número 1, que la vamos a trabajar, pero antes de ver esta guía, vamos a hablar un poco del contexto que rodea, ¿cierto?, el árbol y algunos datos de María Luisa Bombal, que es la autora. Entonces tenemos que contextualizar de que el árbol fue escrito, ¿cierto?, por esta escritora en el año 1939, que refleja la condición de la mujer hispana a través del contexto social e histórico y unos rasgos psicológicos de la mujer y el hombre claramente definidos. ¿Qué encontramos aquí? Muy marcado el rol de la mujer y el rol del hombre, ¿ya? Quienes leyeron, aquí se pudieron dar cuenta que estaba eso muy marcado. ¿Qué función cumple la mujer? Cumplía, ¿cierto?, en ese tiempo, y hoy día también en menor grado sí, y qué función cumple el hombre, ¿ya? También podemos observar la presencia de la naturaleza, y que también está relacionado obviamente con el título, que es una expresión simbólica de los estados más íntimos de Brígida, nuestra protagonista. Cómo en la naturaleza nosotros podemos ver reflejado lo que ella siente, cómo ella se siente, su soledad, su tristeza, lo que a ella de alguna manera le afecta emocionalmente. Y también vemos la naturaleza se convierte en el refugio de Brígida, ya que ella es sumida bajo las represiones del patriarcado, es decir, del rol que cumple el hombre, encontrando refugio solo en el cuarto de vestir, ¿ya? Entonces, aquí hay un discurso relacionado con el árbol. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
chicos? El discurso que aparece ahí en el PPT. Sí, Lo que pasa ¿lo es que, logran ver? lo que pasa es que a mí me aparece una imagen solamente, no sé si a los demás le aparece. Aparece la carátula del libro, ¿verdad? Sí, a mí me aparece también eso. No me aparece nada. Ahí sí se ve. Ahí, ahora sí, ahí aparece el discurso. Ahora sí, ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ya. Y ahora ¿Qué puedes nos leer va a algo. leer? Ya, ¿Quién va a leer o digo yo nomás? los valientes. No, sí, ellos. Yo lo leo, profe. Ya, Ya, muy bien, John. gracias. Muy bien, John. Tartamudeo un poquito. No importa. En el cuento del árbol, tanto Luis como Brígida representaban un matrimonio típico de una sociedad patriarcal, en la que el hombre es la figura fuerte, mientras que Brígida es una figura pasiva, en una sociedad en la que el matrimonio representa la meta máxima de la mujer. Brígida es incomprendida, ya que ella es la jaula ya que para ella es la jaula que impide realizar sus sueños, los cuales canaliza por medio del árbol, eh, o Objeto. objeto distintivo de la obra de Bombal, pues es una constante dentro de sus relatos que la protagonista, disconforme con su realidad, busca como medio de liberación un objeto de la naturaleza. La ¿Cómo se lee eso, profe? Insatisfacción. Insatisfacción de Brígida se ve acentuada por Luis, porque además de ser su esposo, es conservador y prioriza su trabajo antes su vida conyugal, revelándola a un segundo plano. Ya, relevándola a un segundo plano. Muchas gracias. Como dice acá, nosotros en este relato encontramos, ¿cierto?, un matrimonio típico de una sociedad patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es la figura fuerte en esta historia. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Todavía se da esta sociedad patriarcal? No. Si nosotros pensamos hace 30 años atrás, la meta de una mujer era, ¿cierto?, el matrimonio, tener hijos. Hoy en día, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué creen ustedes? Se ve en menor cantidad, ¿Se ve porque ya? una de las cosas que está pasando harto es que si un hombre oprima a la mujer, no digo que todos los hombres lo hagan, pero hay algunos que lo hacen, resulta que se gana su funa y fuiste bueno. Y aparte, ahí quedaste, no servís para nada más. Y tampoco se puede hacer porque no todas las mujeres últimamente han querido tener hijos. Sí. Una cosa a respetar porque hay gente que es su decisión propia y el cuerpo de cada quien, ¿no? Exactamente. En antaño se veía más porque el hombre podía hacer casi lo que quisiera con el cuerpo de la mujer, pues le podía pegar y cualquier cosa, pero hoy en día no puede hacerse eso. Muy bien. Excelente, John. Muy bien. ¿Qué creen ustedes del rol de la mujer? Ahora la mujer, su meta, hablo de forma general, es casarse, tener hijos. ¿Qué ha pasado con el rol de la mujer en la sociedad? Ya cambió eso. Ahora la ¿Ya? mujer puede trabajar y sustentarse sola. ¿Ya? Bien. ¿Y eso estará bien, estará mal? ¿Qué creen ustedes con respecto a eso? En mi opinión está bien porque al final la mujer no va a estar dependiendo solamente de un hombre. Y también puede ser viceversa, un hombre no puede estar dependiendo solamente de una mujer para que le haga las cosas en la casa. Así es, qué bien. Me alegro poder escuchar sus opiniones, que ustedes tengan muy claro su opinión con respecto a esto. Nosotros en el árbol vemos a una mujer que dice ahí, ¿cierto?, que no tenía más allá otra meta que haberse casado, ¿ya? Y llega a ese nivel porque también su familia de alguna manera la acarrea tener como meta casarse. Pero ella estaba feliz. ¿Ella se sentía a gusto? No se sentía a gusto porque prácticamente
la trataban como una persona ignorante. Inclusive Exactamente. las mismas mucamas de la casa, que en esa época eran irrelevantes en la opinión de la casa, se burlaban de ella a su espalda. Sí, sí, Pero, muy bien. pero en su tiempo igual eran importantes en la sociedad, pues hasta que se rebelaron y empezaron a trabajar. Pero es que Ya, siempre ha sido importante a lo largo de la historia en sí, porque sin la mujer nosotros no existiríamos y no iríamos quién sabe a dónde. Este mundo sería yo más feliz sin nosotros. muy bien. Lo que cambió sí fue el estilo de vida que hubo cuando la mujer se rebeló, por así llamarlo, porque Ya, dijo que hasta acá llegaba su opresión y decidieron empezar a trabajar y hacer cosas. Yo tengo entendido que no fue así, yo tengo entendido que las mujeres se pusieron a trabajar porque no, necesitaban, donde todos los hombres estaban en los sindicatos y no querían trabajar, empezaron a contratar mujeres. Sí, también es otra parte, po. Pero si lo basamos en una parte más fácil de decirlo, es como que hasta acá llegamos y queremos ser independientes al hombre. Eso fue algo así como uno de los detonantes de que eso sucediera, porque antes de eso fue como el detonante, así de poquito fueron avanzando, porque no fue como un cambio de la nada, fue como que tuvieron que pasar muchos años para que la mujer recién pudiera votar. sí. Muy bien. Saben que los felicito por sus opiniones, por la mirada, por su perspectiva que ustedes tienen relacionado con este tema tan importante y que hoy en día, ¿cierto? Vemos ya el rol de la mujer más empoderada, con otras metas que no es casarse ni tener hijos y por la cual nosotros, como decía muy bien su compañero, tenemos que también respetar. Y también todo esto ha ido de a poco. Hoy en día, ¿cierto? Hay más oportunidades de que la mujer se pueda expresar, pero ha sido todo un trabajo de muchos años por las cuales muchas mujeres tuvieron que luchar también, ¿ya? Así que muy bien su análisis y la conversación. Tenemos entonces a María Luisa Bombal, que también tenía un pensamiento feminista, digámoslo así. Ella nació el 8 de junio de 1910, a la edad de 13 años, su padre se murió y la familia se movió a París. Ya estudió y luego escribió algunas obras como La Última Niebla, que también está relacionada con el árbol. Se mezcla un poco aquí este mundo onírico. Y La Amortajada en 1938. ¿Qué personaje nosotros encontramos? A Brígida, Luis, los secundarios Carmen, el padre de Brígida, las hermanas que se mencionan y que también marcan la vida de esta mujer. Ya la narración es el tipo de narrador es omnisciente. Para conocer algunos elementos, recordar el estilo de narración es el estilo directo, el orden de narración es in extrema res y la técnica hay una alepsis y flashback, hay recuerdos del pasado, ¿cierto? No vamos a leer el árbol, el resumen, porque ustedes ya lo leyeron. Vamos a avanzar en el trabajo de la guía, ¿ya? Este material que el día de hoy acabo de revisar con ustedes va a quedar en la plataforma, va a quedar en sus clases, ¿ya? Para que ustedes la puedan revisar. Ahora vamos con su guía, ¿no? O con su cuaderno, vamos a revisar la guía para que avancemos, ¿cierto? Y me encanta el análisis que se dio, porque me alegra que jóvenes como ustedes, a la edad de ustedes, tengan su opinión, ¿ya? Entonces, vamos a detener la presentación y vamos a trabajar entonces con nuestra guía. La tienen todos, ¿cierto? ¿Todos la pudieron trabajar? ¿Leer el texto? Sí. Espero que sí. Ya. Ojalá que todos lo hayan realizado. Si hay algo que quedó pendiente, ahora nosotros lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces, la guía que ustedes recibieron es esta, ¿ya? Nivel 0, que es la unidad 0 de reforzamiento, lengua y literatura, segundo medio, y la guía número 1, y vamos a trabajar, ¿cierto?, el objetivo de conocer y comprender textos literarios basados en el mundo onírico y sus características. ¿Cuál era el mundo onírico, lo recuerdan? ¿Lírico o onírico? Onírico.
¿Recuerdan cuál era el mundo onírico? Recuerden que el mundo onírico está relacionado con, hay un quiebre de una realidad que se torna un poco confusa, que está relacionada con los sueños, que a veces pareciera que fuese la realidad, pero es el sueño. Se van ¿Ya? como mezclando entre realidad y ficción. Exactamente, hay una mezcla entre sueños, ¿cierto? Algo confuso, a veces el lector puede tender a pensar que es la realidad, pero en realidad es un sueño, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar con El árbol de María Luisa Bombal, que ustedes lo leyeron ya, ¿cierto? ¿Alguien nos podría contar de qué se trataba? Contaba la historia de una familia en la que un hombre tenía 5 hijas y Brígida era la sexta, por lo que le quedé entendiendo. ¿Ya? Y todas las otras hijas eran como muy cultas, eran muy inteligentes, y todas sabían tocar el piano y cosas así. Eran como cosas de la época que hacían que las mujeres fueran como muy interesantes para los hombres. ¿Ya? Y Brígida resultó que ella no pudo aprender nada porque el papá se cansó de estar criando a la hija, enseñándola, educándola, y decidió dejarla como una niña tonta. Y desde ahí que empezó la opresión de Brígida. Comenzó la opresión, ¿cierto? Desde que ella era muy pequeña, comienza a sentir como que de alguna manera, como bien lo decía una expresión allí, se empieza a sentir enjaulada. Ya no tiene esta oportunidad de ser libre, de tomar decisiones, sino que todos tomaban decisiones por ella. Y ella se refugia. ¿En qué se refugia? ¿Por qué creen ustedes que la lectura que ustedes hicieron se llama El árbol? ¿Por qué se relaciona con esta mujer? ¿Tendrá alguna importancia? La deducción escasa que saqué, según yo, ¿Ya? el árbol era una figura que le representaba calma, una cosa así. Entonces ella decidía estar observando el árbol o viendo hacia la calle, en donde veía como los niños chicos jugaban, y a la vez a ella le daban como ansias de salir a jugar. Y le recordaba Ya, como todas esas cosas que le generaban calma en su niñez y cosas así. muy bien. Miren, si nosotros observamos aquí al final del texto, para luego pasar a las preguntas, dice, le habían quitado su intimidad, su secreto. Se encontraba desnuda en medio de la calle, desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de mentira. Eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor, sí, amor, y viajes y locuras y amor, pero Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas? Había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero. Cuando derribaron el gomero, ¿qué derribaron en Brígida? Derribaron ¿Qué creen ustedes? su mundo. Ya. Su mundo, su refugio, ¿cierto? Como decía su compañero, lo que le inspiraba. Su escape del mundo de donde estaba. Exactamente, escapar de una realidad que ella no quería estar, pero que en el fondo todos habían decidido por ella. Ella nunca había tenido la oportunidad de decidir, ¿ya? Luego de la lectura, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer? ¿Será un texto lírico? ¿Será un texto dramático? ¿O será un texto narrativo? ¿Qué creen ustedes? Un texto dramático. ¿Dramático? ¿Será dramático? ¿Será dramático? También iban como diálogos que iban teniendo los personajes, y al final era como una mezcla de como 2 tipos de texto, una cosa así. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen los demás compañeros? Narrativo. Ya, ¿por qué crees que es narrativo? Yo pienso que es narrativo porque los textos dramáticos siempre tienen finales dramáticos, por eso son tipo, no hay el punto del clímax, desenlace.
Es Ya, un cuento. ya, que es un cuento. ¿Por qué? Y el cuento que pertenece aquí, el cuento. Al narrativo. Profe, ¿Sí? el narrativo. Me retracto. Ahora sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Es que ¿por qué memoria- se retracta? Porque en el mismo texto se va narrando lo que van sintiendo los personajes, en este caso que es Brígida, entonces Muy bien. Ah, me excelente. retracto de lo que dije. Muy bien, es un texto narrativo, como bien ha sido el análisis de sus compañeros, es un texto narrativo. Primero porque hay un narrador que nos va contando la historia. Su compañero mencionaba allí los diálogos, sí. El estilo indirecto libre o la forma en que nosotros podemos encontrar cómo está escrito el texto, podemos encontrar, si ustedes observan ahí, ¿cierto? Los guiones son lo que literalmente dijeron los personajes. Eso también está dentro de lo que es el género narrativo. Tenemos los personajes, hay una historia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Vayan corrigiendo entonces, es el narrativo. Muy bien. Sabemos que en el narrativo vamos a encontrar el tipo de narrador. ¿Qué tipo de narrador es el que relata la historia y por qué? ¿Qué creen ustedes? Omnisciente. ¿Por Omnisciente. qué será omnisciente? Porque sabe lo que piensan los personajes. Muy bien, el narrador es omnisciente, ¿ya? Sabe lo que sienten los pobres personajes, sabe lo que sentía Brígida, como ella, ¿cierto? En su desesperación, en su angustia, en sentirse sola, el narrador lo sabía, ¿ya? Por eso, ¿qué tipo de narrador es el que relata la historia? El narrador omnisciente. ¿Por qué? Conoce todos los sentimientos, lo que pensaban, ¿cierto? Conoce toda la información y es capaz de contarnos la historia. Muy bien. ¿Por qué Brígida sentía que Luis no la quería? ¿Por qué creen ustedes? Porque No le prestaba atención. Ya, no le prestaba la atención necesaria. y se estaba dando cuenta de la sonrisa falsa que le mostraba él, la misma que representaba en su trabajo. Yo también pienso que era porque se desentendía mucho por el tema de la diferencia de edad. También puede ser que una de lo que gatilló, ¿cierto? Esta relación así un poco distante, tiene que haber sido a lo mejor, puede ser la diferencia de edad, ¿ya? Ella tenía... Con respecto a eso, Y Luis no me acuerdo cuántos años tenía. pero había una diferencia, ¿cierto?, de edad muy marcada. Incluso él se mencionaba que era amigo del papá, entonces tendría que andar como la edad del papá. Sí. Dice que lo sentía lejano. No escuché esa parte. ¿Cosa, John? Una saltacuna el caballero. Bien, como bien lo han mencionado, Luis pasaba poco tiempo con ella. A lo mejor no tenían los mismos intereses, no tenían, ¿cierto?, las mismas metas, los mismos objetivos como matrimonio, ¿ya? No se entendían. No se entendía. La 4, ¿por qué cuando cortan el gomero ella se siente capaz de dejar a Luis? ¿Qué significa el gomero y el cuarto de conciertos para Brígida? ¿Qué creen ustedes? Lo conversamos hace un momento atrás. El cuarto de concierto es algo como que le recuerda a su pasado, como que le va recalcando, por lo que yo entendí, le recarga como los errores que ella cometió de joven y de más joven. Ya. Y el gomero era lo que le generaba esa paz, tranquilidad como interior, y hacía que evitara que insultara a Luis o dejara la embarrada en la casa. Así es. Muy bien. ¿Qué creen ustedes, Brígida, si ella hubiese tenido la oportunidad de retroceder en el tiempo a su infancia cuando ella lo recordaba? ¿Habría cambiado algunas cosas de su infancia? ¿Algunas decisiones? ¿Qué creen ustedes? Que sí. Que sí. Que sí, cierto. Muchas cosas. Con esto, con la número 5, vamos a terminar el análisis de esta guía. Cambia el título de la obra, fundamenta tu decisión. ¿Qué título le colocaron ustedes a esa obra? Yo le puse el ¿Qué gomero. título? ¿Cómo?
Yo ¿Qué le le, puse Gomeral. qué le puse el gomero? El gomero, ya. El Súper Gomeral. creativo, el El, gomero. el Ángel, no sé, no le escuché qué dijo. Y yo Ángel. le puse el Gomeral. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Por qué otro título lo cambiaron relacionado la historia con la historia que acabamos de leer? ¿Algún otro título diferente, chicos? ¿No? Bien. Hasta ahora, ¿cierto? Trabajamos con el análisis del texto, donde pudimos darnos cuenta que pertenece al mundo narrativo, que hay un narrador omnisciente y que la historia, ¿cierto?, nos lleva a poder analizar diversos temas, ya sea, ¿cierto?, el rol de la mujer, el rol del hombre, cómo la infancia, ¿cierto?, las decisiones de los padres, las palabras que muchas veces cuando nosotros somos pequeños marcan nuestra vida, ya el trato que tiene la sociedad con nosotros también nos marca, y cómo la naturaleza también es el refugio de muchos. ¿Ya? Estos temas que hemos conversado, ¿cierto? Nosotros los podemos encontrar en diversas obras, no solo en El Árbol, en un texto narrativo, sino también, ¿cierto?, en un texto lírico, en un texto dramático. Quiero felicitarles. La próxima clase, el viernes que nos corresponde, no, el jueves, vamos a trabajar el mundo onírico desde la mirada de esta historia contada, ¿cierto?, de El Árbol, de la vida de Brígida, ¿ya? Lo vamos a terminar en esa clase y nos vamos a dar cuenta cómo los recuerdos, cómo ciertos elementos hacen, ¿cierto?, que esta obra sea y pertenezca al mundo onírico, ¿ya? Quiero saber si es que hay alguna duda con lo que hemos hecho hasta hoy, con la revisión de la guía, si hay algo que acotar. Me gustaría escucharles. No, profe, ninguna duda. ¿No? ¿No? ¿Quedó todo claro? Chicos, recuerden, es importante para nosotros que ustedes puedan participar. Yo quiero felicitar a los compañeros que se atrevieron a dar sus opiniones. Acá todos tenemos la oportunidad de poder manifestar lo que nosotros pensamos. Si nos equivocamos, no importa, estamos en una clase, ¿ya? Y todos estamos para aprender. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por estar en la clase y por participar y por trabajar en su guía. Lo importante es que cuando tengan dudas, por favor, hacerlas saber, ¿ya? Quiero entonces concluir diciendo que la literatura nos permite esto, nos permite conocer historias, nos permite tratar diversos temas contingentes también, ¿cierto? Y que pertenecen a nuestra sociedad. Vimos también cómo el contexto de una obra literaria también influye en la vida del autor, la experiencia, la sociedad, la ideología, los pensamientos. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. Así como su compañero mencionó que cuando él escribe canciones también lo hace relacionado y a partir de su experiencia, así también influye la vida, ¿cierto? Y la experiencia vivida por los distintos autores cuando han creado los libros que ustedes, por ejemplo, han leído y que van a leer, ¿ya? Entonces, chicos, instarles a que continúen leyendo El Viejo y el Mar, que es la obra que se va a evaluar en el control de lectura a mediados del 15 de abril aproximadamente, para que tengan el tiempo suficiente para cuando estemos en la clase de análisis puedan hacer las preguntas y podamos trabajar los temas que allí se tratan. Así que muchas gracias por asistir el día de hoy. Nos encontramos el día jueves, si Dios así lo permite. Que tengan un excelente día junto a su familia y síganse cuidando. Nos vemos.